Muy buenas tardes a todas y a todos. Cada 15 de mayo el mundo conmemora el Día Internacional de las Familias, una fecha proclamada por Naciones Unidas para reconocer su papel esencial en la cohesión social, el bienestar y el desarrollo sostenible. En este marco, la Fundación Ciencias de la Documentación y la comunidad internacional Mujeres Líderes América, con la colaboración del Centro de Política Familiar y el Instituto Nueva Masculinidad, convocan este encuentro internacional para reflexionar sobre los profundos cambios que atraviesan las familias en el siglo XXI. Hoy reunimos a voces expertas de América Latina y España para analizar cómo los nuevos modelos familiares influyen en el cuidado, la democracia y la sostenibilidad humana. En un contexto global marcado por transformaciones sociales, tecnológicas y culturales, este espacio busca abrir diálogo, compartir conocimiento y proyectar soluciones que fortalezcan a las familias como el núcleo vital de nuestras sociedades. Quiero agradecer profundamente a nuestras panelistas, mujeres extraordinarias que hoy nos regalan su mirada, su experiencia y su compromiso. Y agradecer también a quienes nos acompañan desde tantos rincones del continente. Esta comunidad crece porque ustedes creen en ella, la sostienen y la hacen posible. Con esta energía, con este espíritu de unidad y propósito, damos inicio a este encuentro en el que también me acompaña en la moderación mi querida Gwendolyn Negrete, fundadora de Mujeres Jefas de Familia y coordinadora del Directorio Nacional en México. Bienvenida, Gwen, y muchas gracias. Gracias, auxiliadora, gracias por esta maravillosa oportunidad. Gracias a todas mis compañeras panelistas. Y ahora sí, tengo el placer de presentar a nuestra primera panelista, una mujer cuya labor ha marcado una diferencia profunda en la comprensión y fortalecimiento de las familias en nuestra región. Es directora ejecutiva del Centro de Política Familiar, autora del libro Familia, Derecho, Empresa y Responsabilidad Social, y una referente comprometida con la construcción de entornos más seguros, justos y sostenibles. A lo largo de su trayectoria ha formado y acompañado a cientos de personas en temas claves como liderazgo familiar, derecho de familia, finanzas familiares, prevención de la violencia contra la mujer y prevención del hostigamiento sexual laboral. Su participación, Karim, versa sobre la crisis invisible. ¿Por qué el futuro de la democracia, las empresas y las universidades depende de las familias? Precisamente nos vas a invitar a mirar más allá de lo evidente y reconocer que la familia no es un asunto privado, sino un pilar estratégico para el desarrollo humano, institucional y social. Así pues, Karim, ¿cómo podemos hablar de familia dentro de empresas, universidades o espacios públicos sin que se perciba como un tema privado o poco estratégico? Así es. A ver, antes de contestar la pregunta, quiero empezar esta ponencia, en principio, agradeciéndote a ti, auxiliadora, Wendelin, a las panelistas y a la Fundación Ciencias de la Ciencias de la Documentación. Bien, quiero empezar, señoras y señores que nos acompañan esta mañana, con una pregunta que probablemente nadie les ha hecho en un espacio como este, un espacio de liderazgo. Piensen solamente en sus cabezas durante unos segundos cuántas horas de su semana dedicaron al cuidado de otra persona sin que nadie se los reconozca. Piénsenlo nomás. Porque si son como la mayoría de las mujeres líderes en América Latina, que somos muchas, demasiadas, y que actuamos en silencio, entonces hoy no vengo a hablarles de la familia como
de la familia como un tema social, sino que vengo a mostrarles que la familia es el indicador de riesgo más ignorado en las agendas de las empresas, las universidades, los gobiernos de toda nuestra región, y que esa omisión, señores, nos está costando en términos concretos productividad, democracia y futuro. Como ya dijeron, soy Karin Ramírez Figueroa, directora del Centro de Política Familiar, abogada, investigadora y docente de la Universidad Privada Tenor Orrego de Trujillo, Perú. Así de que tenemos solo 10 minutos y los voy a aprovechar. Hablábamos de que hay una crisis invisible. Perfecto. Para nadie es todos nos hemos dado cuenta que América Latina está envejeciendo y está envejeciendo más rápido, señores, de lo que las instituciones pueden procesar. Solamente en Perú, la tasa de fecundidad ha caído de 6 hijos por mujer en los años 1960 a 2 hijos el día de hoy, en el 2026. Entonces, la población mayor de 60 años ya es el 13% del total nacional y será el 22% en el año 2050 acá en Perú. Y si nos vamos a México, a Colombia, Chile, Argentina, que muchas de las que están aquí presentes provienen de esos países, no me dejarán mentir. Entonces estamos en una transición demográfica y que nadie la está gobernando. Ahora, si nos vamos a los estudios de la CEPAL calcula que la economía del cuidado no remunerado representa entre el 20 y el 25% del PBI de la región y es el sector más grande de nuestras economías y es el único que no aparece en ningún presupuesto nacional, señores. Al menos acá en Perú, no. ¿Y quién lo sostiene? ¿Ustedes saben quién sostiene este cuidado invisible? Las mujeres. Fíjense, con 39 horas semanales de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, según el INEI de acá de Perú, es casi una jornada completa adicional que no tiene contrato, no tiene aportación previsional y evidentemente sin reconocimiento. Ahora, pero la crisis no solamente es económica, sino que también es democrática. Si nos vamos a la Organización Mundial de la Salud, advierte que los trastornos emocionales en la infancia, ojo, muchos son originados en entornos de abandono, abandono afectivo. Y este abandono afectivo va a tener efectos medibles sobre el rendimiento escolar, sobre la inserción laboral y sobre todo sobre la participación ciudadana cuando estos niños sean adultos. Entonces, y la evidencia la tiene, o bueno, la dijo en su momento el premio Nobel de James Heckman, ¿no? Y él decía que cada dólar invertido en la primera infancia genera hasta 13 dólares de retorno social. Entonces, cuando no invertimos en cuidado, no ahorramos, diferimos el costo al sistema judicial, más adelante, al sistema de salud y a la ingobernabilidad. Entonces, la evidencia es clarísima. Pero ¿por qué la agenda de cuidado sigue ausente en las organizaciones y en los gobiernos, al menos acá en Perú? ¿No? Entonces, ¿por qué hemos cometido un error de posicionamiento? Y este error de posicionamiento del tema de cuidado es histórico, señores, porque durante décadas la familia ha sido presentada como un tema moral, un tema sentimental y en algunos espacios hasta se la idealizó. Y en otros se le redujo únicamente a los escenarios de violencia y conflicto. Entonces, ambos extremos convirtieron a la familia en un tema incómodo para las agendas institucionales, cosa que no debe ser así. Y ese es efectivamente, exactamente ese terreno donde se instala esta omisión. Entonces las empresas dejaron el cuidado fuera de su estrategia. ¿Por qué? Porque lo percibieron como un tema, un asunto privado. Las universidades también dejaron este tema del cuidado fuera del currículo. Dejaron a la familia fuera del currículum. ¿Por qué? Porque lo confundieron con ideología. Y los gobiernos también lo dejaron fuera del presupuesto nacional porque no sabían cómo medirlo. Entonces, el resultado es una cadena de ciclos que nadie
interrumpe. Y vemos los entornos de precariedad afectiva que generan trabajadores agotados, generan estudiantes con problemas de salud mental, ciudadanos desconectados de sus instituciones, y cada uno de esos ciclos tiene un costo concreto para sí, instituciones u organizaciones, porque absorben todo esto sin haberlo identificado como tal, ¿no? Como un problema. Por eso yo lo denomino que es una crisis invisible. No es invisible porque no existe, sí existe. Es invisible porque nadie le ha puesto el foco en el idioma correcto antes de que se tomen las decisiones que se deberían tomar. Y eso es lo que nosotros venimos a cambiar desde el Centro de Política Familiar. ¿Por qué? Porque desde el Centro de Política Familiar trabajamos exactamente en esa intersección: derecho, política pública y gestión organizacional. Y es por eso que nosotros hemos desarrollado algo que hemos denominado el sistema de gestión estratégica del cuidado, que es el primer modelo en el Perú y ojalá se pueda exportar a los demás países de la región, y que permite a las universidades, permite a las empresas, permite a las instituciones públicas implementar una arquitectura de cuidado real. Pero ese cuidado tiene que ser medible y tiene que ser sostenible. Y lo hacemos traduciendo el cuidado al idioma de cada interlocutor. Estamos hablando que cuando hablamos con una empresa, estamos hablando el tema de la familia, del cuidado, hablamos de rotación del talento, ausentismo, riesgo legal, riesgo reputacional, compliance, presentismo. Cuando hablamos con una universidad, hablamos de deserción estudiantil, salud mental de los integrantes del claustro universitario, hablamos de empleabilidad. Y cuando hablamos con un gobierno, sea nacional, regional, gobierno local, los tres niveles de gobierno acá en Perú, hablamos de cohesión social, hablamos de prevención del delito, hablamos de gobernabilidad. Entonces, el fondo siempre va a ser lo mismo. El lenguaje cambia dependiendo de quién es tu interlocutor, pero los indicadores de riesgo no cambian. Los indicadores de riesgo cambian según el interlocutor, pero se sigue atacando el mismo tema. Entonces, cuando la familia entra por la puerta de los indicadores, ya nadie puede tratarla como un tema privado porque es algo importantísimo. Ahora, les estaba hablando del sistema de gestión estratégica del cuidado 360 que habíamos creado en el Centro de Política Familiar. ¿Qué significa? Significa que ayudamos a las organizaciones a identificar estos riesgos psicosociales que están ocultos, que no están visibilizados. Por lo tanto, ayudamos a diseñar políticas, entre otras cosas, de conciliación, trabajo, familia, pero con base legal sólida. Ayudamos a formar líderes corresponsables, a medir el impacto del cuidado en el clima organizacional, a reportarlo bajo estándares internacionales de sostenibilidad. Y ahí quiero pararme un ratito, porque a todo eso, ¿cómo lo llamamos? Sostenibilidad humana. Y partimos de una premisa simple: que ninguna organización es sostenible si las personas que lo sostienen no lo son. Y para las líderes que quieren ir más lejos, que quieren formarse, que quieren certificarse y llevar esta perspectiva, ¿no? A sus organizaciones, tenemos dos programas que hoy nosotros que consideramos que son urgentes para la región. Hemos creado tres cursos o un programa de democracia y familia, que es un programa que enseña cómo las políticas de cuidado fortalecen o debilitan la institucionalidad democrática. Y está dirigido esto también a los funcionarios públicos o docentes universitarios, líderes sociales, comunales que necesitan argumentos técnicos para instalar el tema de la familia en sus espacios de influencia, ¿no? Convergiéndolo con la democracia. También tenemos otro tema que es la responsabilidad familiar corporativa, que es un programa para profesionales y empresas que quieren implementar, ¿no? El enfoque RFC, pero con base legal,
con métricas concretas, con impacto real en su cultura organizacional, adaptándolo al sector privado, al sector público, al mundo académico, incorporando el tema del cuidado hoy tan en boga, ¿verdad? Eh, y ambos programas se pueden dictar o se dictan en la modalidad virtual, en formato intensivo, están disponibles tanto para las instituciones, como les digo, para profesionales individuales que quieran certificarte en ese enfoque. Pero bueno, si todos ustedes lideraran alguna organización que necesiten transformar su cultura desde adentro, podemos conversar, ¿no? Que tengan muy en cuenta el tema de la familia de cada uno de sus trabajadores, que pongan sobre la mesa el tema del cuidado. Y para eso yo quiero hacer extensiva ahora una invitación que para mí es sumamente importante hacerlas el día de hoy a todos los que están aquí acompañándonos por Zoom y para los que luego nos puedan escuchar por las redes sociales, que estamos construyendo una plataforma denominada Familia 5.0, que es una comunidad internacional de líderes profesionales, académicos, empresarios, tomadores de decisión que entiendan que el bienestar familiar es una agenda transversal. Ojo, no es ideológica, no es sectorial, no es privada, es una plataforma donde se pretende compartir evidencias, construir alianzas, impulsar políticas y generar soluciones concretas para las familias en América Latina en el contexto actual del siglo XXI. Ahora que tenemos la inteligencia artificial, esta transición demográfica de la cual hablaba al inicio, con nuevas formas de trabajo, con desafíos de convivencia que ninguna generación anterior ha enfrentado. Entonces, unirse a Familia 5.0, que ahora les dejo, les voy a compartir el enlace, no significa acceder a contenido especializado en política de cuidado, en derecho familiar, en sostenibilidad humana, en todo lo que ustedes puedan aportar y que va a ser de bienestar para cada uno de ustedes y sus familias. También podemos participar en foros, webinars, ¿no? Todo con alcance regional. Entonces, hay que conectar con pares en empresas, en universidades, en organismos internacionales, en gobiernos, para poner en relevancia realmente la familia y co-construir, señores, una agenda que hoy no hay quien lidere este tema de familia, pero con coherencia, con rigor en nuestra región, tomando en cuenta estos tres aspectos que yo les comentaba. Entonces, ustedes son las lideresas que exactamente tienen el perfil para que esta comunidad de Familia 5.0 puedan participar. No como beneficiarias solamente, sino también como protagonistas. El enlace se los voy a dejar en este momento acá por el chat. No sé si ya lo vieron. Y y quiero compartir también luego, les voy a dejar el QR, este, y para cerrar, porque se me va pasando los 10 minutos, quiero Sí, cerrar por con favor. algo que yo como docente siempre digo en mis clases o a veces en mis consultorías, ¿no? El indicador más honesto, señores, del desarrollo de un país no es su Producto Bruto Interno, no es su PBI, no es su tasa de empleo, no es su posición en el ranking de competitividad que tienen todos los países. ¿Saben cuál es? ¿Quién cuida a quienes cuidan? Por eso lo llamo yo que vivimos en una crisis invisible, porque cuando esa pregunta no tiene una respuesta institucional, ¿quién cuida a quienes nos cuidan? Entonces lo absorbe evidentemente una mujer y una mujer sola, sin soporte, sin reconocimiento y que no tenga el país en donde vive una política pública que la respalde, estamos construyendo una democracia sobre una base que se fractura silenciosamente. Y ustedes lo saben porque ustedes lo viven, lo han vivido y aún así estamos aquí liderando, dándonos estos espacios. Entonces no es casualidad, es cuestión de carácter que tenemos cada una de nosotras. Y ese carácter es lo que nosotros necesitamos para poner este tema en agenda y poder avanzar, señores. Terminando ya, el futuro de América Latina, aunque yo sé de que muchas de acaso están en Europa, necesita dos cosas y que hoy escasean en la misma persona. Uno, convicción humana y rigor técnico. Y eso es lo que nosotros
venimos trabajando y esa combinación es sumamente importante. Por eso, hoy en día, los invito a unirse a Familia 5.0, a conocer estos programas de formación que lo van a poder visualizar en la página web, a transformar las organizaciones de donde estén o sus familias, desde la gestión estratégica de cuidado. Señores, tenemos que visibilizar y darnos cuenta de esto que es tan importante y que a nosotros nos afecta, y hacer parte de una generación de líderes que finalmente va a poner por encima el bienestar familiar y en el centro este tema de la región. En el chat ustedes han podido ver este tema, el link que lo pueden visualizar. Entonces, terminando, porque si no acá me van a matar, la familia es estratégica. El problema es que nadie lo ha presentado de esa manera. Y ese es exactamente el trabajo que venimos nosotros a visibilizar y hacerlo. No sé si da tiempo, auxiliadora, para compartir esta pantalla o con el link es suficiente, yo Con creería. con el link te lo agradezco, Karim, porque el link y están haciendo bastantes comentarios ahí. Seguramente te contactarán luego por tu perfil institucional, ¿no? Desde la red social de LinkedIn. Y quiero aunar además con esto tan importante que nos ha compartido Karim, porque hace unos meses, ¿verdad?, tuvimos ese evento presencial en el Senado de México que Gwendolyn coordinó con el tema de los cuidados. Quiero que antes de pasar, que unas esta intervención tan interesante que nos ha hecho Karim, precisamente con lo que os conversó unos minutos en ese evento del Senado, Gwendolyn, porque yo creo que estamos hablando también del tema de los cuidados y de la familia en ese aspecto, ¿verdad? Así fue. Sí, gracias. De hecho, sí, tuvimos un evento muy interesante. Participó también conmigo Lupita Gutiérrez, quien está aquí también como panelista. Estuvimos juntas trabajando en el Senado con los y las senadores de la República para llevar el tema de los cuidados justamente a que sea una ley del tema de los cuidados, que sea asignado presupuestos y que tenga justamente voz todas las personas que cuidan, porque una pregunta muy interesante que hiciste, Karin, es ¿quién cuida a los cuidadores? Y te agradezco mucho tu intervención, justamente lo que nos planteas es fundamental. La familia no solamente es un espacio privado, sino el primer territorio donde aprendemos confianza, diálogo, cuidado o silencio. Y justamente ahí surge una pregunta clave. Si las familias moldean la manera en que habitamos las empresas, las universidades y la democracia, ¿qué ocurre cuando dentro de ellas faltaron conversaciones esenciales? Y para Ujú. ello, qué mejor que escuchar a una mujer que tiene como misión que cada persona descubra su poder interior, comunique con claridad y confianza y viva en sus propios términos. Con más de 30 años de experiencia en comunicación estratégica y reputación ejecutiva, además de 10 años como coach, con ella me gustaría justamente profundizar esa dimensión emocional y humana. Quiero dar la palabra a Nadine Rivas con la siguiente reflexión. ¿Cómo impactan en la vida adulta las conversaciones que no tuvimos dentro de nuestra familia? Gracias. Adelante. Definitivamente la familia es estratégica y la comunicación es la herramienta a través de las cuales mejoramos todas nuestras relaciones de todo tipo. Y esas conversaciones que no tuvimos dentro de nuestra familia terminan moldeando muchas decisiones en nuestra vida de adultas. Quiero contarte una breve historia. En mi caso, crecí en un entorno donde había temas que simplemente no se hablaban. El dinero era uno de ellos. Recuerdo escuchar frases como, el dinero no es asunto de mujeres. Y aunque nunca me lo dijeron directamente a mí, entendí el mensaje por la intencionalidad emocional de esa frase que se repetía consistentemente en casa. El dinero no es asunto de mujeres, la incorporé a mi identidad. Y durante muchísimos años tuve una relación distante y desordenada con el dinero. Y sabemos lo relevante que es. Hoy reconocemos que el dinero es fundamental para acceder a nuestro poder, para tomar decisiones propias y para vivir en nuestros términos. También crecí aprendiendo a leer el ambiente emocional en mi casa. Mis padres atravesaban
momentos difíciles y yo me convertí en una observadora silenciosa. Intentaba entender qué estaba pasando para protegerme del caos que habitaba. Con el tiempo entendí que muchas mujeres aprendemos a adaptarnos, a callarnos, a sostener tensión emocional sin nombrarla, sin decir esto me molesta, esto me duele, sin pasar tiempo con nosotras para entender qué significa el mundo emocional. Y tenemos que saber que toda esa tensión emocional que no nombramos aparece luego en el trabajo, en nuestra habilidad para liderar, en la forma en cómo comunicamos, negociamos y ocupamos nuestro lugar, porque tenemos derecho a ocupar un lugar definido por nosotras en la familia, en los negocios y en la sociedad. Por eso, yo creo profundamente que las familias resilientes no son familias perfectas. Son las que se atreven a conversar sobre lo difícil con honestidad, con claridad y con humanidad. Porque cuando no hablamos, igual estamos comunicando. El silencio también nos enseña a sentirnos vistas o rechazadas, a que lo que sentimos importa o estorba, a que lo que nos afecta merece la pena conversarlo o definitivamente no es importante para una relación familiar o profesional. Nos enseña a ocupar un lugar o a no ocupar un lugar. El silencio está construyendo constantemente identidad. Esa identidad que es lo que nosotras creemos acerca de nosotras mismas y nos muestra si hay posibilidades o no hay posibilidades. Mi invitación es a que lo que aprendimos de pequeñas no tiene que quedarse para siempre. Hay cosas muy valiosas y muy importantes y hay que rescatarlas y expandirlas, pero hay otras que necesitamos hacer doble clic y revisar. Como la frase que yo escuchaba consistentemente en casa: el dinero no es asunto de mujeres. Lo que aprendimos de pequeñas no es un mandato que está escrito en piedra y que no se puede modificar. Tenemos la gran ventaja, y ahora lo sabemos, que nuestros cerebros tienen esta característica de la plasticidad cerebral, que podemos hacer nuevas conexiones neuronales que sean mucho más regenerativas para nosotras mismas y para los entornos que habitamos. Por eso la invitación es aprender a sostener conversaciones conscientes. Más que pensar en que esta conversación es difícil, pensemos en cómo construyo una conversación consciente. En lugar de afirmar, no puedo, no me ven, no lo siento, preguntémosle a nuestro cerebro cómo puedo crear un futuro diferente, cómo puedo tener una conversación más consciente. Mi invitación es a que pensemos en los conflictos y los desafíos que son incómodos, que se sienten incómodos en el cuerpo y que nuestro cuerpo y nuestros cerebros están tratando de no tenerlos y se distraen y evaden. Pensemos en que un conflicto o un desafío es una oportunidad para dejar entrar la luz. Es la oportunidad para resolver algo que nos está afectando a nosotras y que por lo tanto está afectando a los demás. Pensemos en sostener conversaciones difíciles, pasemos de sostener conversaciones difíciles o de ocupar el silencio para evadir a sostener conversaciones conscientes. Aquí habemos mujeres y hombres líderes y lo sabemos y lo ejercemos en el día a día. Y quiero dejarles esta frase de un psicólogo muy reconocido que dice que las emociones son contagiosas y se contagian a partir de la persona que tiene más autoridad hacia afuera. Es decir, que si tú sos una líder en tu familia, una líder en tu emprendimiento, una líder en tu organización, tu mundo emocional importa, porque estás contagiando consistentemente a los demás tu gestión y tu mundo emocional. ¿Cómo hacemos esto? Para concluir, quiero dejarles algunas ideas importantes. Si quieres ser una líder efectiva, necesitas comunicar con efectividad. Y para comunicar con efectividad, la primera persona con la que tenés que aprender a comunicarte es contigo misma. Sos la persona más importante. ¿Y cómo lo hacemos? Empieza contigo, deteniéndote, observando qué estás sintiendo, qué estás pensando,
ordenando y priorizando tus ideas. Lo hacemos cuando nos detenemos y escribimos. Las mujeres solemos tener múltiples ideas, somos súper creativas, estamos en diferentes ámbitos, pero necesitamos ordenar nuestras ideas y priorizarlas para comunicar, no en desorden, sino que para hacerlo, esta idea es importante en casa y esta idea es importante con mi equipo o en mi organización. Ordenemos y prioricemos nuestras ideas. Aprendamos a gestionar nuestro mundo emocional para sostener la incomodidad. Se siente feo en el cuerpo. Piensa en una situación que no te gusta, se siente incómodo. Hay ansiedad, el corazón late más fuerte, el estómago duele, se nos quita el hambre. Pero tenemos que aprender a estar en la incomodidad porque es momentánea. La incomodidad está levantando una bandera que nos dice, aquí hay algo que observar. Donde hay tensión, hay algo que hacer doble clic y preguntarnos qué está pasando aquí, pero necesito saber qué está pasando adentro de mí misma primero para no generar caos ni conflicto innecesario, porque muchas veces si yo me ordeno, si yo digo estoy interpretando mal una situación o estoy pensando que esto no funciona, o quizás si le pregunto a la otra persona qué es lo que está pasando, puedo recibir una respuesta que me tranquilice. Así es que aprendamos a no evadir la incomodidad ni la tensión, sino que a pensar que la incomodidad y la tensión nos están levantando banderas de alerta en donde hay algo que ir a observar y a ordenar. Y sobre todo escuchándonos a nosotras con presencia, porque es solo si nos escuchamos a nosotras vamos a poder escuchar a los demás. Por aquí les voy a compartir mi enlace a LinkedIn para que sigamos la conversación porque la comunicación es la herramienta que nos permite mejorar nuestras relaciones, empezando por la relación con nosotras mismas. Gracias. Gracias, Nadina. Lo que nos compartes nos recuerda que muchas veces justamente las conversaciones que no ocurrieron dentro de las familias terminan reflejándose en nuestras relaciones, en nuestra salud emocional y también en la manera que construimos sociedad. Porque cuando hablamos de familia, no solamente hablamos de afectos y vínculos personales, también hablamos de protección, derechos, condiciones de bienestar y sostenibilidad social. Y justamente para llevar esta conversación hacia el ámbito institucional y de política pública, voy a ceder el micrófono a Auxiliadora, quien dará el paso a nuestra siguiente panelista. Adelante, Auxiliadora. Gracias, Gwen. Si me permitas, hago aquí un inciso, porque claro, el chat, la verdad que está, como decimos aquí en España, echando humo, ¿no? Porque estamos hablando de, pues, eso, unas conversaciones muy interesantes, un tema súper importante, como bien nos comenta aquí Claudia en el chat, ¿verdad? El tema de las familias, que es verdad que hemos abarcado y queremos abarcar mucho en tan poco tiempo, pero es muy necesario este webinar para de verdad avanzar y ver lo importante que son las familias. Y luego tenemos aquí comentarios, por ejemplo, de Jenny desde Estados Unidos también, que nos comenta que las empresas, los gobiernos, las universidades dependen absolutamente de que lleguen personas funcionales, que emocionalmente estén reguladas, con una capacidad de pensar, de colaborar y de crear. ¿Y realmente de dónde vienen esas personas? Pues de las familias, de ese núcleo familiar, como nos comentaba Karim, como nos comentaba Nadina y como nos comentaba Gwen. Y efectivamente ahora vamos a dar paso, si me permitís, a nuestra tercera panelista. Ella es la doctora Guadalupe Gutiérrez, desde México también, es doctora en Derecho Constitucional Electoral y académica de la UNAM e investigadora independiente. Además, se desempeña como secretaria del Directorio México de la Fundación, donde impulsa iniciativas orientadas al desarrollo humano, la participación ciudadana y la construcción de sociedades más justas y sostenibles. La trayectoria de Guadalupe se caracteriza por un enfoque riguroso y a la vez profundamente humano que conecta el derecho, la democracia y la vida cotidiana de las familias. Para tu intervención, Guadalupe, planteamos una pregunta que interpela directamente a la realidad mexicana y a los desafíos que enfrentan las políticas públicas. ¿La protección que se brinda en México a las familias les permite asegurar un desarrollo sostenible?
Muy bien, muchas gracias a todas las que me han antecedido, a todas las que se encuentran aquí y a todos también. Ahora sí que juntas y juntos somos más fuertes y sí, yo voy a dar la visión jurídica, un tanto, ¿qué está pasando en México? Y bueno, hemos transitado, y eso sí me da mucho gusto señalarlo por parte de México, hemos transitado de un sistema rígido en donde únicamente se protegía a las familias, la familia nuclear, esto es, identificada como papá, mamá e hijos. Hoy en día, pues, gracias a diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente de la integración anterior. Hoy, desde mi perspectiva, en México estamos teniendo una crisis en las instituciones, lo cual pudiese representarnos cierta incertidumbre de si vamos a continuar con ese avance o habrá retrocesos. Por cuanto hace al plano familiar, pues pasamos a un sistema flexible, dinámico, en donde ya se protege a todas las familias. El artículo cuarto de nuestra Constitución nos habla precisamente de esa protección a las familias, pero tal como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución, que es nuestra máxima norma en México, no establece qué familia, sino que nos habla de todas las familias, esto es, tanto a las familias nucleares, monoparentales. Cabe señalar que en México y seguramente en la mayor parte de los países, estas familias monoparentales que solamente están ahora sí que constituidas por hijos y un padre o una madre, principalmente las encabezan las mujeres, ¿no? Son las mujeres las que se quedan con los hijos y bueno, son las que tienen que sacar adelante no solamente a los hijos, sino toda la familia. Tenemos también diversas familias ensambladas, homoparentales, y dentro de ello también tenemos esa visión de afecto y solidaridad. Esto es lo que identifique a una familia. Debe de ser esos elementos, esa ayuda mutua, esa solidaridad en esas relaciones. Cabe señalar, aquí también hemos transitado por cuanto hace a los sistemas patrimoniales dentro del el matrimonio. Anteriormente, pues veíamos a sociedad conyugal y separación de bienes principalmente, y entonces separación de bienes era cada quien los bienes que genere. Ah, pero como la mujer se quedaba en casa, se dedicaba a los cuidados, terminaba un matrimonio, venía el divorcio, la liquidación de bienes, y entonces pues la mujer se quedaba sin nada, prácticamente en la calle, porque el hombre era el que había generado los bienes. Esto es, se invisibilizaba ese trabajo de cuidados, ese trabajo de quien se quedaba en el hogar. Hoy en día, ya también gracias a criterios de la Corte, esto no es así. Esto es, las mujeres o quien se haya dedicado al hogar tiene derecho hasta un 50% de los bienes. Esto es, en sociedad conyugal tenemos ahora sí que por default ese derecho de 50 y 50. En el caso de separación de bienes, que implicaba esta división irracional, pues cabe señalar que, bueno, tal vez yo, si me quedé en casa, no salí a ganar efectivo, cuestión económica, pero estuve coadyuvando, esto es, aquella persona que salió tuvo la seguridad de salir porque en casa todo estaba ordenado, porque yo estaba al pendiente, porque yo estaba al cuidado, y cabe señalar que existen diversos asuntos que han llegado hasta la Corte en el sentido de muchas mujeres que han estado ahora sí que luchando porque se reconozca este derecho. Incluso en algunos casos, mujeres tal vez de una posición económica alta, en donde reclamaban este reconocimiento del 50% porque se habían quedado en casa. Y entonces los hombres decían, ah, pero se quedó en casa, pero no hizo nada. Ah, porque tenía quien cuidara a los hijos, tenía quien hiciera la limpieza, tenía quien se encargara de tal o cual circunstancia. Pero la Corte dijo, la administración también es desgastante. ¿Quién estuvo ahí para vigilar que todo funcionara adecuadamente? Entonces, también tienen derecho a esa protección. Cabe señalar que
también impulsaron lo que es la perspectiva de género. Obviamente para esto el movimiento de muchas mujeres, incluso ahora sí que como el caso de Gwendolyn, esas madres de familia que han estado presentes en todas estas movilizaciones para hacer llegar esos temas a la agenda pública, pues han generado que se establezca esa perspectiva de género para la solución de los conflictos. Tenemos también que básicamente se protege la dignidad de las personas, se protege el libre desarrollo de la personalidad. Hay ya un registro de personas deudoras alimentarias morosas. También tenemos, por ejemplo, la protección en el caso del concubinato, pues es ya muy similar a la que tenemos en el matrimonio. Cabe señalar que las legislaciones habían establecido el concubinato, obviamente, como esa relación de hecho, no de derecho, porque no se firmó nada. Sin embargo, en las legislaciones se establecían, pues, inicialmente 5 años, o bien que tuvieran hijos, después transitaron a 2 años, un año. Sin embargo, también llegaron a la corte diversos asuntos en donde tal vez por un día no se cumplía ese periodo. Y entonces algunas instituciones de seguridad social no les brindaban la protección, los servicios, porque tal vez falleció esa persona antes de cumplir esa temporalidad. Ahí también la Corte se ha flexibilizado y ha dicho, no importa si tuvieron esa ayuda mutua, esa familia debe ser protegida. También en el caso, por ejemplo, uno de los requisitos era anteriormente que fueran personas libres de matrimonio. Se dieron muchos casos también en el sentido de que hombres, pues ahora sí que no se divorciaban, formaban una nueva familia y entonces pues resulta que cuando ya aquella nueva familia pues ya no le funcionaba para sus objetivos, decían adiós y me voy y no me puedes demandar alimentos porque ¿qué crees que yo estaba casado y no cumplimos con ese requisito, ¿no? Y así algunos casos emblemáticos, personas que pues lamentablemente fueron diagnosticadas con cáncer en esa segunda familia y pues resulta que al demandar alimentos, pues, ¿qué les decían los hombres? ¿Qué crees que no es concubinato? Porque mira, aquí está mi acta de matrimonio y yo estaba casado. Entonces no se cumple. Ahí también la corte dijo, no, fue una familia, aun cuando no se cumplía ese requisito, estuvo esa solidaridad, estuvo esa ayuda mutua cuando la persona tuvo las fuerzas y la energía. Por lo tanto, tiene derecho a alimentos. Ahora bien, ¿cuáles son los retos? Esto es, tampoco significa que todo está muy bien. Tenemos retos, por ejemplo, el ocultamiento de bienes, ¿no? Generalmente esto se da principalmente por parte de los hombres que no quieren dividir los bienes, que no quieren pagar los alimentos. En ocasiones, pues vamos a tener sentencias muy bonitas que nos dicen, sí, tienes derecho a que te paguen todos los alimentos, tienes derecho a que te den el 50% de los bienes. Sí, pero ¿qué hicieron los hombres previamente? Ponerlos a nombre de alguien más. Y entonces, ¿cómo acreditar que efectivamente esos bienes fueron adquiridos con recursos de esa sociedad, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos principales que se enfrentan en el derecho de familia y creo que no es un caso solamente en México, sino que se está dando ahora sí que en diversas partes del mundo y obviamente el tema de cuidados, ¿no? Ya decíamos, el tema de cuidados, pues ahora sí que gracias a Gwendolyn por esa iniciativa que nos llevó al Senado de la República, en donde pudimos hacer esa propuesta y pues es un tema que no se le ha dado mucho reconocimiento, no se ha acelerado como otras temáticas, no está tanto en la agenda. Recordemos que pues obviamente necesitamos que esos actores lo coloquen en la agenda porque si no es una cuestión invisible y pues ahora sí que yo cerraría aquí con que todavía nos falta mucho por hacer, mucho por avanzar, pero ahora sí que hay pasos ya decisivos en la protección de las familias. Es cuanto.
Muchísimas gracias, Guadalupe. Nos parecía muy interesante también tu intervención porque le das ese punto y ese carácter desde legalmente lo que se está generando y haciendo en el país México. Precisamente estos webinars que estamos organizando internacionalmente desde la Fundación con las asociadas de la Comunidad de Mujeres Líderes América se destacan porque estamos viendo diferentes visiones en estos webinars, ¿no? Entonces, aquí está la visión de Guadalupe que nos comparte desde México, Nadina desde El Salvador, Alejandra que viene a continuación desde Colombia, nuestra primera compañera Karin también desde Perú. Eso es realmente lo que generamos, ese impacto y ese carácter internacional para que se vean esos diferentes puntos de vista y esos avances, pero también, como comentaba Lupita, esos desafíos, ¿no? que se han tenido para realizarlos. Así que muchas gracias por tu intervención y seguimos, continuamos, Gwen. Gracias, gracias, auxiliadora. La reflexión que nos comparte la doctora Guadalupe Gutiérrez Lupita, te la agradezco mucho porque como presidenta fundadora de Mujeres Jefas de Familia, celebro esto que nos compartes porque nos da la visión de que lo que hemos estado trabajando durante mucho tiempo nos otorga los derechos que no debimos haber peleado porque los debimos haber tenido desde un principio. Esta reflexión nos recuerda que no basta con reconocer la importancia de las familias en el discurso público. También es necesario preguntarnos si nuestras políticas, instituciones y modelos de desarrollo realmente están creando condiciones para que las familias, las jefas de familias y la diversidad de familias puedan sostenerse, cuidar y prosperar. Pero en medio de todo este escenario aparece además otro gran desafío. Estamos viviendo transformaciones tecnológicas, culturales y sociales cada vez más aceleradas que están cambiando la manera en que nos relacionamos, educamos y construimos identidad. Entonces, ¿cómo lograr que las familias sigan siendo espacios de formación humana profunda en un mundo que cambia constantemente? Para reflexionar sobre ello, damos la palabra a Alexandra Agudelo Ruiz. Ella es experta en educación, innovación social y transformación humana. Ha liderado procesos educativos y de impacto social en su país y algunos países de Iberoamérica, conectando educación, tecnología y desarrollo humano desde una visión profundamente transformadora. Mi pregunta para ti, querida Alexandra, sería, en medio de tantos cambios tecnológicos, culturales y sociales, ¿cómo pueden las familias seguir formando seres humanos con criterio, sensibilidad y propósito, especialmente sin perder su esencia? Bueno, muy buenos días para todas aquí, a mis compañeras panelistas, a todos los que hoy nos acompañan en Zoom y los que luego verán esta transmisión. Gracias por esta conversación tan oportuna que creo yo para estas familias 5.0. Y quiero empezar con una frase de un autor que es precisamente de la educación, viene de la educación, de donde yo he venido trabajando desde hace muchos años, y es Paulo Freire que dice que la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Y creo que esta frase hoy cobra más sentido que nunca, porque en medio de tantos cambios tecnológicos a los que nos estamos enfrentando, que nos trae también, por supuesto, unos cambios culturales y unos cambios sociales, la gran pregunta no es solo qué herramientas usamos, sino que también qué tipo de seres humanos estamos formando. Creo que eso es una gran reflexión que nos tenemos que dar en estos momentos, porque creo que esa es una de nuestras grandes preocupaciones que hoy nos deben saltar, cómo formar seres humanos profundamente humanos en medio de una época que cada vez está más acelerada, más digital, por supuesto, y que esa digitalización pues nos trae y nos está enfrentando a un mundo muy cambiante. Y yo creo que lo primero que debemos entender es que esa tecnología no está transformando solamente la manera en que trabajamos o en la que aprendemos, porque nos estamos enfrentando a veces a que la tecnología sí, pues mayor productividad, el aprendizaje mucho más rápido, pero no solamente eso, sino que está transformando la manera en que nos relacionamos, esa manera en que nos estamos comunicando como sociedad, en que nos amamos, por supuesto, a través de la tecnología y eso nos está enseñando, nos
educamos y cómo construimos esa identidad. Hoy hay que prestar mucha atención porque esa autopercepción, esa creación de la identidad de estas nuevas generaciones, a estas niñas, a estos niños, a estos jóvenes, pues está permeada precisamente por esa tecnología. Y por eso el gran desafío hoy de esas familias hoy 5.0 de las que estamos hablando, no es competir contra la tecnología. Creo que ahí también estamos cometiendo un error, no es satanizar a la tecnología por satanizarla, sino que el desafío es no delegarle a la tecnología lo que le corresponde realmente al humano. No podemos delegar en las pantallas pues la formación y la educación que como sociedad y que como familias tenemos que hoy estar teniendo. Y hay algo muy importante, creo yo, que esas familias siguen siendo este primer espacio donde ese ser humano aprende de qué, aprende de empatía, aprende de límites, aprende de sentido, aprende de cuidado, aprende de ese propósito de vida. ¿Cuál va a ser ese propósito de vida? Pues ahí es donde también surge y es a través de las familias que surgen ese tipo de reflexiones y de enseñanzas. Y esa inteligencia artificial a la que hoy todos estamos enfrentándonos puede responder preguntas. Hoy todos tenemos la IA de confianza. Hoy todos le estamos preguntando constantemente, varias veces en el día, diariamente, le estamos preguntando a la IA una cantidad de dudas que tenemos, desde simples hasta las más complejas, pero esa inteligencia no puede reemplazar esa conversación profunda que se debe tener entre las familias, entre padres e hijos, entre los hermanos, entre tíos, entre todo ese núcleo familiar, pues no nos debe reemplazar esa conversación y no nos puede reemplazar entonces que la presencia, no nos puede enseñar sensibilidad humana. La inteligencia artificial no nos puede enseñar eso, no nos puede enseñar de amor, de criterio ético, de compasión. Y justamente ahí quiero traer un pequeño paréntesis que creo que viene mucho a esta conversación de familia 5.0 y versus con el tema de la tecnología y la inteligencia artificial, que es el tema que yo hoy les propongo, y es esa reflexión de la encíclica del Papa León XIV justo de esta semana. Para el mundo católico es muy importante, para los que somos católicos esa encíclica es muy importante, pero más allá de la religión es lo que él representa para el mundo y lo que hoy él escribe en esa encíclica, que hizo una reflexión muy poderosa sobre inteligencia artificial y sobre dignidad humana. Y él advierte que la tecnología no puede convertirse en una herramienta de dominio sobre el humano y que el verdadero reto de esta era es evitar que las personas terminen reducidas a datos, a algoritmos o a productividad. Y creo que esa reflexión conecta profundamente con las familias 5.0, porque hoy más que nunca necesitamos familias capaces de formar personas con pensamiento crítico, que sepan reflexionar, que sepan realmente analizar, con sensibilidad social, fundamental eso, y con capacidad de discernir en medio de todo ese ruido digital al que estamos inmersos. Vuelvo y digo, no se trata de rechazar la tecnología, de eso no se trata y esa no es mi invitación. Creo que si eso se hace, sería un gran error en estos tiempos. Se trata de enseñar a convivir con ella sin perder esa esencia humana. Y ahí la educación, que es de donde yo me he desempeñado durante largos años, tiene un papel fundamental y por eso les traía a Paulo Freire como esa reflexión inicial. Yo siempre digo que el futuro no dependerá solamente de qué tan inteligentes sean nuestras tecnologías, sino de qué tan humanos sigamos siendo nosotros. Por eso las familias 5.0 son las que tienen, no son, perdón, no son las que tienen más pantallas, no son las que tienen los mejores dispositivos, los más modernos, sino son las que logran realmente sostener unas conversaciones profundas desde lo humano, las que educan en valores, las que enseñan a pensar, a sentir y a cuidar. Creo que eso es fundamental, porque al final las sociedades no se sostienen solo con la innovación tecnológica. Podemos tener muchas innovaciones en nuestros territorios, en nuestras ciudades, llenos de cámaras, de dispositivos, pero esa sociedad no se sostiene solamente con eso, se sostiene con seres humanos que seamos capaces de convivir,
de cuidar a otros y de construir un propósito colectivo. Creo que de ahí depende fundamentalmente esta reflexión que yo hoy les traigo de tecnología, de inteligencia artificial, con lo que hoy tienen ese reto de esas familias 5.0 frente a este tema. Muchas gracias. Gracias, Alexandra. Lo que nos compartes es muy interesante porque justo nos invita a pensar que aún en medio de cambios tecnológicos y culturales tan acelerados que estamos viviendo hoy por hoy, las familias siguen siendo el primer espacio donde aprendemos humanidad, sensibilidad y especialmente propósito. Y precisamente esa necesidad de fortalecer los vínculos humanos desde distintas dimensiones nos abre la puerta para continuar esta conversación con nuevas perspectivas dentro de nuestro panel. Para ello paso la voz nuevamente a Auxiliadora, quien dará bienvenida a nuestra siguiente panelista. Adelante, Auxiliadora. Gracias, Gwen. La verdad que se nos está quedando corto el tiempo, porque estaríamos muchísimo más alargando estas intervenciones porque son súper interesantes. Fijaros qué gran intervención también de Alessandra con una potente lo que ha realizado lo que es el Papa, ¿no? La nueva encíclica y lo que la inteligencia artificial. Es verdad que las máquinas nunca van a poder ser como los humanos, ¿no? Pero siempre esa tecnología tenemos que estar pendientes, hay un tira y afloja, ¿no? Y qué importante reflexión y como decimos, vamos a pasar ya a nuestra última panelista, no por ello menos importante. Ella está también ubicada en México, es una mujer que ha dedicado más de 3 décadas a transformar la manera en que aprendemos, trabajamos y nos relacionamos también con la tecnología. Leticia Loza cuenta con más de 30 años de experiencia en educación y formación corporativa y hoy dirige su consultoría Inteligencia Híbrida Academia, desde donde acompaña a empresas en la conducción estratégica de la inteligencia artificial. Como veis, seguimos también un poquito con esta temática de la IA, con un enfoque que parte de la cultura organizacional y del desarrollo humano. Su labor no se queda en el ámbito corporativo, sino que Leticia impulsa también la alfabetización en IA para sectores vulnerables y familias. En este contexto, su reflexión de hoy nos invita a mirar a un tema urgente y profundamente humano: el impacto de este avance tecnológico en los vínculos y en el cuidado dentro de nuestras familias. Así pues, Leti, te planteamos la siguiente pregunta, que nos interpela a todas y a todos. Si el cuidado siempre ha sido el acto más humano que conocemos, ¿qué pasa con ese cuidado cuando la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad de comprenderla y son nuestras familias las que quedan en medio? Gracias María. Buenas tardes, buenos días a todos. Un placer estar aquí. Y la pregunta es fenomenal porque además Alejandra nos ha dejado un planteamiento muy rudo de lo que realmente está pasando hoy. Entonces quiero partir de ahí. Estamos viviendo, y lo hemos visto, estamos viviendo un momento de mucho impacto tecnológico. O sea, pensar en que ya la iglesia está metiéndose en conversaciones, hay temas políticos, hay temas económicos, en fin, esto a la hora de pensar en nuestras familias, ¿dónde estamos parados? Para darnos un poco de idea de la velocidad de impacto de la adopción tecnológica, les quiero traer nada más un dato numérico. 100 millones de personas para capacitarse en temas de ChatGPT tardaron 2 meses, pero para ponerlo en relevancia, el teléfono fijo, todos pasamos por la evolución del teléfono fijo, tardó 75 años. Luego, el tema del teléfono móvil, para que fuera una adopción general, tardó 16 años. Y el Internet tardó 7 años. Y resulta que llega la inteligencia artificial, como el caso, les decía, el ChatGPT, y tarda 2 meses. Eso significa que si llega a una red social, se ha probado ya con varias, tarda semanas en volverse inmersiva en nuestro medio. Quiero dejar este contexto de velocidad y de urgencia, porque entonces emocionalmente está cayendo en nosotros un tema de entre mezcla de curiosidad, asombro, pero también una sensación de miedo. Hay una sensación de que me estoy perdiendo las cosas, el famoso FOBO, el miedo a perderme cosas, el miedo a ser obsoleto.
Y al final, a nivel de la familia, ¿qué está pasando? Porque lo tenemos muy medido en empresas, en industria, en fin, ¿no? Esa parte está como atendida, comillas. Pero a nivel de familias. Hay preguntas que han venido sucediendo actualmente, como un estudio que salió reciente, de que la generación Z va a ser una de las primeras generaciones donde va a ser menos inteligente que los padres, porque históricamente venía siendo la humanidad cada vez más inteligente que la generación anterior. Pero, a ver, alto, quiero hacer un alto. Con todo esto que ya traemos aquí en mente, nosotros los adultos estamos propiciando que la generación que viene para salir sea menos inteligente. Pues esta parte me parece de alta preocupación. Entonces, el llamado a la reflexión es la forma en que podamos atender la llegada de la IA, la llegada de lo tecnológico, va a ser lo que va a dar forma a la nueva crianza del siglo XXI. O sea, es realmente alarmante. Por un lado, tenemos la innovación tecnológica muy acelerada y por otro, ese instinto ancestral de cuidar a nuestras familias, porque ese no se pierde, al contrario, queremos estar ahí. Pero entonces, hoy, ¿cómo podemos afrontarlo? Esa es básicamente una de mis altas preocupaciones de por qué traer aquí la pregunta. Ahora, hay casos, hay hechos de cómo podemos, o sea, nosotros mismos los adultos estamos propiciando situaciones. Quiero hablarles de tres hechos rápidos. El primero, ejemplo, y quiero hablarlo sin juicio y sin tema de dar connotación ni positiva ni negativa. Caso uno, llegamos a un restaurante, sentamos a la familia y lo primero que hacemos es repartir teléfonos celulares o ya lo traen ellos en la bolsa o a los niños pequeños iPad o pantallas, ¿no? Entonces, ahora sí, a comer todos y a convivir. Segundo caso, tenemos a un adolescente que, por un lado, hay que atenderlo. Oye, tengo una necesidad, espérame un momento porque estoy ocupada, espérame un momento porque tengo otras cosas que atender. ¿Qué hace ese adolescente? Obviamente va a buscar al nivel de la tecnología el amigo, el acompañante, el tema del cuidado emocional. Tercer caso, tenemos a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos. Si tenemos la fortuna que tenemos en una convivencia cercana, ellos, igual que el niño, igual que el adolescente, aquí el adulto mayor está en vulnerabilidad constante. Entonces, ante estos hechos y alrededor de la familia, el cuidador de esta familia, el padre, madre de familia, mi pregunta es, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Hasta dónde tenemos que y cómo hacerlo? Va por ahí. El tema del adulto mayor es altamente preocupante. Normalmente cuando pensamos en familia nos vamos mucho al niño, que bueno, está bien, pero insisto, no quiero perder de lejos estos tres hechos. Entonces, por un lado tenemos, en el caso de los niños, encontré una connotación aparentemente pedagógica digital, un concepto que le llaman chupete digital. Aquí en México el chupón, hay en otros lugares el chupete. Entonces, mi pregunta como adulto, ¿le estás dando un chupete digital a tu niño? Y si es así, ¿estás consciente de que quieres calmar el aburrimiento o la tristeza de una forma inmediata? ¿Estás consciente que el que tú le quieras dar esto, vas a crear adultos con pocas situación de resiliencia? ¿Estás consciente? Nada más pregunto. En el caso de de los jóvenes, en el momento de no hacerle caso, ¿estás consciente del adulto que estamos criando? Un adulto sin atención, un adulto con situaciones de desapego, un adulto con situaciones de me siento solo. ¿Estamos conscientes? Tercer caso, en el caso de nuestros adultos mayores, estamos conscientes que son vulnerables incluso a que reciban llamadas, videos, situaciones con donde la inteligencia artificial hace suplencias y muchos de ellos caen en situaciones de fraudes. Estamos conscientes porque no nos detenemos a sentarnos a explicarle, a ver, abuelo, mamá, papá, que hay una pantalla, funciona de esta manera. Ese es un riesgo que también quiero traer a la mesa. Entonces, en estos momentos, ¿cuáles serían los escenarios? No quiero ser pesimista, María, equipo, no quiero ser pesimista, quiero dejar esta situación porque hay que poner atención en esto, pero los riesgos que estamos tomando de no hacerlo, pues obviamente son muy evidentes. Y quisiera que habláramos entonces de algunas soluciones. En el caso y eso a nivel familiar, hay que empezar
por ver al adulto. Se ha estudiado que el daño más profundo que se puede tener en el caso de la familia es cuando el adulto pone el ejemplo de utilizar otra vez el dispositivo para todo. Cuando el adulto está inmerso en esto, le da la autonomía a la inteligencia artificial para tomar decisiones, le da la autonomía a la tecnología para dejar a un lado la necesidad o la capacidad de convivir en presencia, de tener una salida en familia, de tener un momento de escucha. Cuando el adulto es el que está poniendo el ejemplo, por mucho que diga y regañe y trate de poner reglas, no va a funcionar. O sea, el punto medular de toda esta conversación es regresemos al adulto como responsable de la familia. Entonces, para ir cerrando, algunas de las ideas que se pueden tener para que la autonomía digital plena de la familia sea saludable es, en el caso de los niños, enfocarlos, obviamente, ir con las edades donde la educación me vaya permitiendo y sea lógicamente aceptable, enfocarnos en la creación, es no dejar que si va los tiempos, medirlos y poner algunos límites, no dejar que pueda estar en el scroll viendo, porque puede estar haciendo algo muy creativo, pero puede o no estar viendo otras cosas que no tenemos y eso nos lleva a la segunda dinámica, es la de enséñame. Si nosotros con los niños estamos acompañándoles, oye, ¿qué es lo nuevo? Oye, ¿qué es lo último que estás viendo? A ver, te acompaño. Eso puede hacer que los niños se sientan más, comillas, vigilados y acompañados. Luego está el tema de la higiene adulto, el tema de las comidas libres de tecnología, el tema de tener espacios para convivir, otra vez una cuestión de tema de reglas internas y algo bien importante para ir terminando, la eliminación de la sobreexposición de la vida de nuestros menores en redes sociales. Esto es responsabilidad de los padres, no podemos darle nombre de otra manera. En fin, que el respeto a la privacidad del menor tiene que ser nuestra piedra angular para fomentar el respeto digital mutuo. Pero también vuelvo a subrayar el tema del adolescente, el tema de nuestros adultos mayores. Conclusión final, equipo. El propósito del cuidado en la era digital no es crear una burbuja analógica. Eso es una ilusión inútil. Muchas veces cuidamos a nuestros niños, los llevamos a un parque y no queremos que les roce ni el aire, que se resbalen ni nada. Pero yo me pregunto, ¿no estamos dejando abierta la pantalla digital? ¿Y esa quién los cuida? El verdadero cuidado humano consiste en proporcionar las herramientas críticas necesarias para navegar la red sin soltar nunca la mano del acompañado. Entonces, la clave, ya lo había comentado Ale muy bien, la clave reside en construir límites internos. La clave no está en prohibir, la clave está en acompañar. En un mundo diseñado para no tener fronteras y para secuestrar la atención de forma infinita del niño, del adolescente, del adulto mayor, el pensamiento crítico debe de ser el punto medular y nuestra fórmula para regresar a proteger la integridad del individuo. Quiero ser muy optimista y con esto cierro. Aunque el reto es monumental, es superable. Y es superable a través de la coherencia, el diálogo y el acompañamiento activo. Si logramos estar presentes, la tecnología dejará de ser un refugio de evasión para convertirse en una aliada estratégica. Ahí es el camino. Al final del día, el vínculo es y tiene que ser humano y seguirá siendo nuestra aplicación más poderosa. Gracias María y gracias al equipo por escuchar esta reflexión. Muchas gracias a ti, Leti, de verdad, muy interesante también tu intervención, es verdad, y que es cierto, ¿no? Que cuando vamos, aunque sea a un almuerzo y vemos a las personas y a los chiquillos con los celulares, con las tablets, no hay esa comunicación en la familia. Hay que retomar y hay que ser consciente de que eso es súper importante. Sé que estamos ya fuera un poquito de tiempo. Leti ya, yo creo que con esta última intervención ya ha hecho un resumen de la misma, pero sí quería retomar, tenemos solo un minuto por cada panelista, si queréis enviar a la audiencia un mensaje final de todo lo que se ha comentado aquí, desde Karin hasta esta última intervención, muy breve, en un minutino. Y tú también, Wendy. Iniciamos con Ok, Karin. Karin. empezamos conmigo, perfecto. Sí. Nada, decirles que hoy más que nunca necesitamos comprender que la defensa de la familia no es solamente mirar al pasado, sino sobre todo
mirar al futuro, protegerlo, porque detrás de cada crisis social, institucional, democrática, existe una crisis de vínculos, de cuidados, de humanidad. Entonces, las familias no es solamente un tema periférico, señores. Es una infraestructura emocional, social, ética, que sostiene, como ya les dije, las empresas, universidades, comunidades, naciones. Entonces, nada, simplemente inscríbanse en Familia 5.0, estoy acá y desde el Centro de Política Familiar los invito a construir todos nosotros de manera conjunta una nueva cultura de cuidado más humana, más sostenible, más consciente de que el verdadero desarrollo humano no se mide en cifras, sino sobre todo en la capacidad de una sociedad para cuidar personas. Y nada, porque no habrá futuro sostenible sin familias fuertes, señores. Y a la vez, no va a haber familias fuertes si es que no hay personas capaces de cuidar, vincularse y construir. Muchísimas gracias a todas desde cada uno de sus países. Un abrazo fuerte desde Perú. Gracias. Gracias, Karin. Gracias a ti, Karin. Cuídate, cuídate mucho. Nadina, querida. Gracias. Bueno, rápidamente, la familia es estratégica por el impacto que tiene en nuestra vida de adultos y la necesidad de tener adultos no solo funcionales, sino también mental y emocionalmente sanos. La comunicación es clave en nuestras relaciones para hablar de lo que importa, porque una familia resiliente no es perfecta, sino auténtica. La protección de la familia a nivel legal es pieza fundamental de una sociedad. Convivir con la tecnología sin perder la esencia humana, y por eso la educación tiene un papel fundamental en esto. Y me quedo con esta pregunta. El pensamiento crítico es clave, pero ¿cómo nos lo enseñamos primero a nosotras mismas y luego a los más pequeños? Con eso me quedo. Gracias. Gracias, gracias, Nadine. Bueno, Guadalupe, Lupita, querida. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera que nos quedáramos con la importancia de reforzar los valores y la unión de las familias para poder garantizar un futuro sostenible. Si no garantizamos estos valores, pues en realidad nos estamos enfrentando ya en estos momentos a situaciones, pues graves de conflicto, no solamente internacional, nacional, sino en las colonias, en las propias familias. Entonces, pues necesitamos reforzar el tema de los valores. Es cuanto. Muy bien, gracias, gracias, querida. Ale, Alejandra. Bueno, yo quiero dejar acá una reflexión, una pregunta, y es qué tipo de seres humanos estamos formando hoy para el presente y también para el futuro. Por eso creo que hoy el gran desafío de estas nuevas generaciones no es elegir entre tecnología o en humanidad, sino que el desafío es lograr que ese desarrollo tecnológico siga siendo con un profundo sentido humano y que el futuro, entendamos que ese futuro también se construye alrededor de una mesa, de una conversación familiar, que se construye en la forma en que o en la manera en que educamos y acompañamos precisamente a estas nuevas generaciones. Entonces, ahí quiero, con esa reflexión, quiero dejarlas y quiero quedarme con eso. Gracias. Gracias, Ale. Leti y finalmente Gracias. Gwen. Gracias. La reflexión final, el tema del cuidado y la nueva tecnología, las nuevas tecnologías es, vamos a alfabetizarnos. Somos los adultos quienes tomamos la batuta en este camino. Necesitamos prepararnos, educarnos, accionar a través de la alfabetización. Primero yo adulto, llevarlo a mis niños, a mis adolescentes y a mis adultos mayores. A la orden. Gracias. Gracias a ti, Leti. Gwen, por favor. Gracias. Yo quisiera decir que lo que trabajamos hoy, este encuentro, nos deja una convicción compartida de que necesitamos una nueva cultura del cuidado capaz de articular familias, empresas, universidades, gobiernos y sociedad civil, especialmente en torno a una visión más humana del desarrollo. Hoy no cerramos únicamente un webinar, abrimos una conversación entre países muy necesaria. Una conversación que reconoce que sin vínculos sanos no hay cohesión social. Sin corresponsabilidad no hay igualdad. Sin cuidados no hay sostenibilidad. Y sin humanidad no hay futuro posible. Yo invito a que este foro sea el inicio de nuevas alianzas, nuevas políticas, nuevas investigaciones y especialmente nuevas acciones que coloquen al cuidado y a las familias en el centro de la transformación social de América Latina. Gracias por la participación de todas. Muchas gracias. La verdad que llegamos al final de este webinar
pues con el corazón lleno de ideas, también de preguntas que finalmente nos han planteado nuestras compañeras panelistas ahora en esta última intervención y en general que hemos confirmado que las familias no son un asunto privado, sino el eje donde se juega el futuro de nuestras democracias, de nuestras entidades, de nuestras universidades y sobre todo de nuestra humanidad compartida. Así que un agradecimiento muy especial a todas vosotras, también a Gwendolyn por acompañarme en esta moderación y a todas las personas que se han conectado desde los diferentes países. Dentro de un poquito podrán ver en diferido desde nuestro canal de YouTube este webinar y los realizados también con anterioridad. Un gran abrazo a todos y a todas vosotros y nos vemos en el próximo y a quien pueda ir al 8º Encuentro Internacional en Viña del Mar, también les esperamos allí en septiembre de este año. Un gran abrazo y hasta la próxima. Cuídense. Chao, gracias. Adiós.